Hoy el tema trata de pasivo financiero, estimado y provisiones. Primero, ¿cuáles son las principales alternativas a seleccionar de la obligación financiera cuando una empresa necesita recursos económicos? Estos son préstamos bancarios, fondo que se obtiene de instituciones financieras, se vuelve con interés, emisión de bonos, instrumento de deuda, línea de créditos, acuerdo con banco o instituciones financieras que permiten a la empresa acceder a fondos, arrendamientos, financiamiento a través del alquiler de activo, el cual permite a la empresa usar bienes sin comprarlo. Financiamiento de proveedores. Acuerdo donde los proveedores permiten extender los plazos de pago mejorando el flujo de caja. Capital de riesgo e inversiones de capital privado. Inversiones de la empresa a cambio de acciones o participación de ganancias. ¿Cuáles son los instrumentos financieros y pasivos relacionados con los pasivos financieros? Estos son préstamos bancarios, dinero recibido de instituciones financieras que debe ser devuelto con interés, bonos y obligaciones, título de deuda emitido por la empresa para captar sus recursos, cuentas por pagar, deudas a proveedores, líneas de crédito no utilizadas, aunque no se haya cedido a los fondos representa un compromiso financiero. Arrendamiento financiero, contrato que permite a la empresa a utilizar activos a cambio de pagos periódicos. Tercero, ¿cuáles rubros no son instrumentos financieros relativos a pasivo? Estos son inmuebles y maquinaria, activos y fijo, inventarios, bienes destinados a la venta o consumo, cuentas por cobrar, activo que representa dinero como activos intangibles o como patrimonio, capital social, de los propietarios que no representa una obligación de pago, pero que sí representa patrimonio. ¿Cómo se miden las obligaciones financieras? Las obligaciones financieras se miden a través de varios indicadores y ratios que permiten evaluar la capacidad de una empresa. Estas obligaciones financieras se miden con el fin de saber la salud financiera de la empresa para asegurarse que ella pueda cumplir con sus obligaciones y gastos y así no evitar un problema a largo plazo. Existen alrededor de 10, vamos a hablar de 3, que es la razón de endeudamiento. Esta se mide acorde a su patrimonio. Dependiendo de su patrimonio, un ejemplo podría ser que si la empresa es de 1.000 millones de pesos, su deuda no podría ser mayor a esta. Razón de cobertura de intereses. Esto mide que la empresa pueda cubrir los intereses de sus deudas y asimismo también los impuestos. Razón de liquidez. Esto mide la capacidad de que la empresa pueda pagar sus deudas a corto plazo en algún caso. Bueno, ¿qué documentos soportan las obligaciones financieras? Estos documentos serían cheques y transferencias, estados de cuentas bancarios, facturas y documentos de venta y documentos de garantía. Estos son algunos, la verdad existen muchos más documentos, pero estos son como los principales. Las ¿Cuáles son las diferencias o semejanzas entre pasivo financiero, instrumento financiero y obligaciones financieras? Bueno, podemos encontrar unas semejanzas que serían que todos están relacionados con la gestión financiera de una empresa. También todos se registran en el balance general o en los estados financieros. Y tenemos también que todos implican compromisos financieros que deben ser cumplidos en el futuro. Una de las diferencias que podemos encontrar es que los pasivos financieros se enfocan en las deudas y obligaciones financieras específicas. Los instrumentos financieros se enfocan en los contratos que establecen derechos y obligaciones financieras. Y las obligaciones financieras se enfocan en los compromisos financieros generales, incluyendo pasivos financieros y otros compromisos. ¿Qué son las operaciones repo? Estas son unas operaciones de recompra en la que la entidad financiera vende a un inversor un activo con el compromiso de comprarlo en una fecha determinada o un precio determinado. En este sentido, esto sería como un préstamo de dinero con una garantía. La provisión es una cuenta de pasivo utilizada para acumular o guardar una cantidad de recursos como un gasto previamente, por si sucede un pago de una obligación que la entidad ha contraído anteriormente. Estas provisiones solo se reconocen cuando la entidad tiene una obligación presente como resultado de un suceso pasado. También cuando la entidad tenga que desprenderse de recursos económicos para cancelar la obligación. Y también puede estimarse fiablemente en el valor de la obligación. Las provisiones se reconocen de cuatro maneras. Por garantías, que estas son costos y gastos. También tenemos las provisiones laborales, las provisiones por impuesto de renta y las provisiones por contingencia. Contablemente, la contingencia hace referencia a sucesos o situaciones empresariales
inciertas que pueden ocurrir o no. Las contingencias en materia contable indican derechos como obligaciones futuras en las empresas. De ahí podemos encontrar activos contingentes y pasivos contingentes. Como ejemplo, tenemos que una entidad avícola vierte aguas no tratadas a una corriente, generando inconformidad con los propietarios de los predios del riachuelo cuestas abajo, los cuales colocaron una demanda por daños y prejuicios con pretensiones de 900 millones, que debe registrar la entidad avícola. Bueno, en este caso no tenemos una estimación fiable del valor de la deuda, ya que el juez no ha otorgado un fallo o sentencia por una cuantía específica y no podemos anticipar un resultado para realizar provisiones adecuadas, aunque es probable que la entidad sí deba desprenderse de recursos económicos por los sucesos pasados, que es la contaminación del agua. Por tanto, no se realizan registros, pero sí deben relevarse en las contingencias, en las notas a los estados financieros, indicando la naturaleza y el posible valor de la contingencia. Pasivos contingentes y su reconocimiento. Estas son posibles obligaciones a las que se debe enfrentar la compañía, pero es incierto si se debe efectuar o no. Nos encontramos con tres casos. Uno es donde sea incierto que se deba pagar, entonces no se hace ni registro ni se deja nota en los estados financieros. La segunda es que haya alguna probabilidad de que se va a pagar, entonces se deja nota en los estados financieros. Y la tercera es que ya se cuente con un monto del valor que se debe pagar a futuro, pero es incierto el valor total y la fecha. Entonces, esta sí se registra como una provisión y se deja nota en los estados financieros. Activos contingentes y su reconocimiento. Esta es la parte contraria de los pasivos contingentes, pues ya no vamos a hablar de una posible obligación por pagar, sino de un posible pago que vamos a recibir. Se pueden presentar los tres mismos casos, entonces puede ser una contingencia remota, entonces esta no se registra ni se deja nota en los estados financieros. Nos podemos encontrar con una donde tenga más posibilidad de que se reciba el pago, entonces esta sí no se registra, pero sí se deja nota en los estados financieros. Y por último, si ya se tiene certeza de que se va a recibir el pago, entonces deja de ser una contingencia, se registra y se deja la claridad en los estados financieros. Relación entre los pasivos contingentes y las provisiones. Estos tienen en común que dependen de acontecimientos futuros para definir si se debe efectuar el pago de una obligación o no. Ahora bien, las provisiones dependen de la veracidad del pasivo contingente. Si este es certero, entonces no queda solo como pasivo contingente, sino que pasa a ser una provisión, se registra contablemente y se espera que en algún momento se deba desembolsar el dinero sin tener la certeza de cuándo se debe hacer y el monto real, pero sí se tiene un aproximado. Información que debe revelar las provisiones y contingencias. Entonces, primero encontramos la conciliación. Se debe reflejar todos los movimientos que han sufrido las cuentas en cuanto a los incrementos o descuentos. La naturaleza. También se debe dar una breve explicación de la naturaleza de las cuentas y indicar una fecha aproximada ya sea del ingreso o del egreso. El valor. Se debe indicar el importe registrado en libros, ya sea por el pasivo o por el activo. Y por último tenemos la probabilidad. Entonces, en las notas de los estados financieros debemos indicar la variabilidad que se puede presentar en cuanto al importe y la fecha en que se va a recibir o en que se debe desembolsar el dinero.